Hola gente, bienvenidos a este nuevo video donde hablaré de los 11 peores jugadores de San Martín en los últimos 10 años. Comencemos. El primer puesto para uno de los peores jugadores de San Martín en la última década es para José Luis Martínez Cuyota. Este arquero no llegó para ser titular, pero por diferentes sucesos, precisamente por la lesión de Juan Carrera, quien se venía desempeñando como el arquero titular, Wally terminó atajando unos partidos en San Martín. Y es que así llegó a ser el uno cuando San Martín enfrentó a Argentinos Junior por la Copa Argentina en 2015. Partido donde el Santo tuvo una digna actuación ante un rival de primera división, pero de una bochornosa actuación de Cuyota, perdió 3-0 y quedó eliminado. El ex Racing Club tuvo un rendimiento muy bajo, lo que fue su detonante del club y por lo que fue elegido como el peor arquero de los últimos 10 años por afano. Puesto número 2. Juan Cruz Goicoechea. Este defensor llegó a San Martín en el 2013 para integrar el plantel del Santo, que era dirigido por Carlos Roldán y que disputaba el torneo Federal A de ese año. Juan Cruz llegó como una gran promesa, y es que ser el hijo de un ex arquero de la selección argentina no era para menos. Pero al llegar al Santo, Juan increíblemente solo concentró en un partido oficial y después nunca lo volvieron a citar. Cuando finalizó el campeonato, fue el primer jugador que no iba a ser tenido en cuenta. En el día de hoy, el hijo de Goico se encuentra sin club. Y no es difícil darse cuenta del por qué. Es por todo lo mencionado que el hijo del Goico está en la lista de los peores jugadores de San Martín en los últimos 10 años. El siguiente jugador no podía faltar en esta lista: Javier López. Fue marcador central y tenía 33 años, pero lo que mucho les llamó la atención es que Javier había jugado en el ascenso del fútbol italiano, en México, en Chile, entre otros países, y sobre todo llegaba de participar en la Copa Sudamericana, siendo titular en Deportivo Anzoátegui. El defensor participó de 9 encuentros. Estuvo en cancha 722 minutos y recibió 3 tarjetas amarillas por el torneo Federal A y una roja en Copa Argentina 2013 con la camiseta de San Martín. Y es que la tirante relación con el presidente del club, los pedidos y exigencias constantes del jugador sobre temas internos del vestuario y las concentraciones del plantel y principalmente su bajo rendimiento fue lo que terminó de llevar al jugador a rescindir su contrato. Otro jugador que compone esta lista es Gerardo Pérez, conocido como Lalo. Llegó como lateral derecho desde Tiro Federal con 25 años y de haber debutado en Rosario Central. Vino al Santo como uno de los soldados de Osvaldo Bernasconi, DT del Santo en ese entonces. En aquel equipo Pérez arrancó como titular, pero perdió el puesto y terminó en el banco con tan solo 11 partidos jugados, y además en uno de los peores equipos que ni siquiera pudo pasar la primera ronda del torneo Federal A 2014. El próximo jugador era imposible que no estuviese en esta lista, y les hablo de Diego el Salvaje Martínez. Este jugador llegó después del descenso de San Martín de Primera División a la B Nacional en 2010. Defensor paraguayo y con 30 años, se llegó a decir que el Salvaje Martínez era el nuevo patrón Monje y que tenía mucho que dar al Santo, pero no fue así. Comenzó como titular en la era de Pancho Ferrar, después perdió la titularidad y poco a poco se quedó fuera hasta de los concentrados. Cuando finalizó el torneo, fue uno de los primeros en rescindir su contrato y el próximo año filmó un video porno en Paraguay.
pero si hablamos de su carrera como futbolista, poco y nada. El siguiente jugador que vamos a mencionar es volante, jugaba por izquierda, oriundo de Buenos Aires. Tuvo un pasado en varios clubes de primera división como Vélez Sarsfield, Unión de Santa Fe y Quilmes. Con 26 años llegó como una gran promesa, pero tenía un pequeño detalle. Raúl Gorostegui arribó con una sanción de 9 partidos sin poder jugar por haber protagonizado un incidente en el partido de Juventud Antoniana y Crucero del Norte. Cuando terminó la sanción, Raúl tuvo apenas 2 partidos y las lesiones empezaron a relegarlo, siendo así uno de los peores jugadores de la última década en San Martín. A la hora de hablar de refuerzos que nunca lo rindieron en los últimos 10 años, es imposible no nombrar a Félix Raúl Décima, quien llegó de San Martín de San Juan, donde hizo una aceptable campaña, pero cuando llegó al Santo Tucumano en 2010 no fue ni la sombra de lo que supo ser. Fue uno de los puntos más bajos, y eso que en ese plantel eran varios los que no estaban a la altura. Y es que hasta el día de hoy pocos recuerdan a Félix, que como adentro y fuera de la cancha sigue pasando desapercibido. Edgardo Díaz. Este volante por izquierda fue otro de los soldados del gran y temible equipo que armó Osvaldo Bernasconi. Díaz había jugado en San Martín y San Juan, y con un par de partidos en primera división llegaba como el jugador sorpresa a San Martín, pero a la hora de entrar a la cancha, Edgardo pasaba de ser titular al banco en un abrir y cerrar de ojos. Pero a pesar de haber tenido varias oportunidades de titular, Díaz nunca pudo encajar en ese equipo que tenía muchas limitaciones. El próximo jugador a nombrar es otro que no podía faltar en esta lista: Elvio Martínez, enganche, rosarino de 28 años en ese entonces. Llegó de jugar en Aldo Civi en el 2010 a San Martín, lo que hizo que muchos depositaran su ilusión en el juego de Martínez. Fueron los títulos que los diarios locales, como "Llegó el dueño del fútbol". Pero cuando Elvio saltó a la cancha, dejó mucho que desear y nunca encontró su regularidad en su juego. Es por eso que el enganche está en el podio de peores jugadores de San Martín. Lista se ganó un puesto por errar goles insólitos. Enzo Noir, el delantero entrerriano, llegó al Santo en 2010, solicitado por Carlos Roldán. Algo que hacía que los hinchas depositen su ilusión en Noir es que el atacante había jugado varios años en el ascenso de España y hasta marcó goles, pero cuando tuvo que hacerlo en San Martín no pudo. Jugó 17 encuentros donde no marcó ni un solo gol, erró goles increíbles hasta debajo del arco. Lo más llamativo es que terminó jugando en el equipo liguista ese año. El último puesto es para un jugador que nunca marcó un gol, pero que además se ganó el desprecio de todo el hincha de San Martín, o por lo menos de la mayoría: Gonzalo Parisi, delantero. Llegó en el 2013 con 28 años y venía de marcar 13 goles para Brown de Puerto Madryn. No obstante, Gonzalo se olvidó la fórmula, no anotó goles y con cada vez menos chance de ser parte del equipo, más la llegada de Juan Amador Sánchez como técnico de San Martín en ese momento, quien dijo que no lo tendría en cuenta. El jugador se quiso ir de San Martín antes que finalizara su contrato, pero los dirigentes le dieron la negativa. Después de unas fechas, los mismos dirigentes despidieron a Parisi por bajo rendimiento. Unos años después, Gonzalo hizo público un audio donde insultaba a la hinchada de San Martín y donde en tono de burla decía que le había robado al club. Por eso, y por su vergonzoso rendimiento, Gonzalo Parisi forma parte de los peores jugadores de San Martín en los últimos 10 años. Bueno gente, eso fue todo. Así finaliza el video de los 11 peores jugadores de San Martín en los últimos 10 años. Quiero que te suscribas a mi canal, que me des sugerencias para más videos y que comentes qué jugador para ti está faltando en este video. Muchas gracias y vamos por más.